Química. ¿Cómo se unen los átomos? Es un buen día para aprender. Su presencia nos alegra y nos entusiasma. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 en la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y el mío, Marco Antonio Hernández Leiva. Los momentos que estamos viviendo ante la pandemia exigen cuidar más de la salud. Es importante llevar a cabo las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón, o un desinfectante a base de alcohol. Mantener una sana distancia. Limpiar los espacios de trabajo o áreas de uso diario. Utilizar cubrebocas si salen de casa. Antes de iniciar, expresaré una frase célebre de Glenn Seaborg. Existe belleza en el descubrimiento. Hay matemáticas en la música. Un parentesco entre la ciencia y la poesía en la descripción de la naturaleza y la forma exquisita de una molécula. En esta sesión, identificarán las partículas que tienen la función de enlace entre los átomos y la interacción electrostática de los átomos. Es importante que estudien los enlaces químicos, ya que les permiten conocer cómo se comportan los electrones de valencia de los átomos para agruparse con otros y así formar moléculas. Al formar diferentes compuestos debido a los enlaces, estos pueden utilizarse en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la elaboración de medicamentos que reducen síntomas y ayudan a curar enfermedades y de esta forma salvan vidas. La molécula causante de la liptosis, es decir, el mal aliento o el olor de pies, es la misma que se emplea como aditivo para el gas de uso doméstico, ya que este carece de olor. Estas bacterias provocan la descomposición de las proteínas, liberando aminoácidos que contienen azufre. Esta sustancia es un gas responsable del mal olor y se utiliza para detectar rápidamente la fuga del gas doméstico, gas natural, propano o butano, por su característico olor a huevos podridos. Los materiales que se van a utilizar en esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas de química, libro de texto, bolígrafo o lápiz, colores, tabla periódica de los elementos químicos. Para la actividad experimental, azúcar, sal, agua destilada, circuito eléctrico, cucharilla de combustión, cápsula de porcelana, lámpara de alcohol, vaso de precipitados, espátula, 2 globos, confeti y una hoja de papel periódico. Recuerden anotar el título y fecha de esta sesión en su libreta y registren las dudas que surjan al responder lo que les planteamos. Estas las pueden resolver también al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a las situaciones que se discutirán. En la naturaleza, los enlaces químicos permitieron que las estrellas se formaran en su mayoría de hidrógeno y helio. El planeta Tierra se formó de manera natural con los elementos que aparecen en la tabla periódica. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Una de las sustancias más importantes para la vida, el agua, las biomoléculas como proteínas y el ácido desoxirribonucleico ADN se forman con base en los enlaces químicos. Por ello, es importante saber qué son los enlaces químicos, cuáles son sus propiedades, cómo se clasifican, dónde se llevan a cabo y para qué se forman. Si en estos momentos alzan su mirada y observan a su alrededor, verían múltiples cosas. Todas ellas están formadas por materia. Las nubes en el cielo, la lluvia, los mares, la arena, la comida que ingieren, incluso la ropa que llevan puesta, hasta lo que no podemos ver como el aire o las células del cuerpo, bueno, hasta los virus.
Todos ellos están formados por enlaces químicos. Pero exactamente, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué sucede esto? La cotidianidad de este tipo de cosas a veces hace que nos olvidemos de fenómenos realmente fascinantes. Los átomos pueden presentar enlaces fuertes y organizarse en moléculas o cristales, o pueden formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o rozan. Tanto los enlaces fuertes que mantienen unidas a las moléculas como los enlaces más débiles que crean uniones temporales son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la vida misma. Los átomos tienden a alcanzar el estado más estable posible. Se vuelven estables cuando la órbita más alejada del núcleo está completa. Es decir, si tienen una órbita, completan 2 electrones de valencia, como es el caso del hidrógeno. O bien, los elementos que se encuentran en el segundo periodo y que pueden completar 8 electrones de valencia, es decir, tienden a completar su órbita o nivel energético para alcanzar estabilidad. Si los átomos no tienen este arreglo, lo conseguirán al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. ¿Qué tan importantes son los enlaces químicos? Los enlaces químicos son muy importantes porque permiten que los átomos se agrupen en moléculas. Permiten que átomos iguales o diferentes se agrupen entre sí formando moléculas de elementos o compuestos. Permiten que átomos diferentes se agrupen y formen cristales. Al conocer los enlaces químicos, los seres humanos pueden formar y separar sustancias. Cuando hablamos de enlace, lo asociamos rápidamente con la unión, combinación y acoplamiento, en este caso, de átomos para formar moléculas o cristales. ¿Por qué se unen los átomos? Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones. Al ganar o perder electrones, le confieren a un átomo una órbita externa completa, es decir, el número máximo de electrones que puede tener para los elementos que se encuentran en el periodo 1 y 2, de manera que son energéticamente estables. Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce como transferencia de electrones. Debido a la transferencia de electrones, se produce una atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo de baja energía de ionización y otro fuertemente electronegativo. Un ejemplo es la unión entre el sodio y el cloro. El sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto, tiene un electrón de valencia. El cloro está ubicado en el grupo 17 y tiene 7 electrones de valencia. Observen la imagen. ¿Pueden predecir qué sucederá con los electrones de valencia? Así es. El sodio cede su único electrón de valencia para que el cloro tenga 8 electrones de valencia en la órbita más alejada del núcleo. La estabilidad es importante en las uniones entre átomos. Cuando se transfieren electrones, los átomos del elemento con un menor número de electrones de valencia los cede, al mismo tiempo que los átomos con mayor número de electrones de valencia los gana. La unión se forma entre iones con cargas opuestas. Regresemos al ejemplo anterior. Los iones sodio cargados positivamente y los iones cloruros cargados negativamente se atraen entre sí para formar cloruro de sodio o sal de mesa. Recordemos por qué son llamados iones. El número atómico de sodio es 11. Este dato que nos brinda la tabla periódica nos permite reconocer que tiene 11 protones o cargas positivas dentro del núcleo. Como el átomo es eléctricamente neutro, entonces tiene 11 electrones en sus órbitas o niveles energéticos. Cuando el sodio cede su único electrón de valencia, entonces se queda con 10 electrones y si sumamos
algebraicamente 11 cargas positivas que corresponden a los protones con 10 cargas negativas de los electrones, obtenemos como resultado +1. Es decir, que los átomos de sodio se transforman en iones positivos llamados cationes. ¿Cuál es la carga del ion cloro? Muy bien, negativa. El cloro, al aceptar un electrón, pasó de tener 17 electrones a 18. Y si sumamos algebraicamente las cargas positivas de los protones, que son 17, y las 18 cargas negativas de los electrones, obtenemos -1, lo que significa que los átomos de cloro se transforman en iones negativos llamados aniones. La sal de mesa, al igual que muchos compuestos iónicos, no se compone solo de un ion sodio y un ion cloruro, sino más bien contiene muchos iones acomodados en forma de cristales. Observen las siguientes imágenes. Ciertos iones se conocen como electrolitos y estos iones son necesarios para la conducción de impulso nervioso, la contracción muscular y el equilibrio del agua. Les sugerimos anotar en su libreta un cuadro comparativo con los iones que se presentan en la pantalla, anotando para qué sirve el ion en el cuerpo humano y en qué alimentos podemos encontrarlo. Por ejemplo, elaboren un cuadro de triple entrada, colocando en la fila superior ion, uso y alimento que lo contiene. En la columna del ion, anoten los 5 iones que aparecen en la imagen ahora. Complementen el cuadro con la información que se solicita. Ion, uso y alimento. Ion sodio, Na, más, ion potasio, ion cloro, ion calcio, ion magnesio. Momento de comprobar a partir de actividades experimentales. Revisen los resultados obtenidos durante el desarrollo de la actividad. Título: Enlace químico. Transferencia de electrones. El material que se usará es el siguiente: un globo inflado, pedazos de papel, pequeños o que sea de confeti, una hoja de periódico. Comencemos la actividad experimental. Coloquemos los pedazos de papel o confeti en la mesa en una superficie plana. Posteriormente, inflen el globo y frótenlo con su cabello o una prenda de lana. Usted tiene una prenda de lana, Sí, maestra, ¿cómo no? ¿Qué creen que suceda al acercar el globo sin que toque los papeles el confeti? Observemos, maestra. Observemos. Vamos a frotar y veamos qué sucede. Como pueden ver, el confeti es atraído. Al flotar el globo, este gana electrones y queda con carga negativa. ¿Qué sucederá al acercar el globo al confeti? El confeti tiene una carga positiva. Anoten sus observaciones en la libreta. ¿Cómo se llama este fenómeno? Si enrollamos una hoja de periódico y la acercamos al globo, ¿qué sucederá? Anoten sus observaciones en la libreta. Juguemos a una carrera con los rollitos de periódico y los globos. ¿Le parece, maestro Marco? Excelente, maestra. Vamos a jugar. Vamos a quitar ahorita el confeti que por ahí se quedó todavía Claro que sí, maestra. para limpiar nuestro globo. Frotemos y vamos a intentar mover el rollito de papel. Adelante, maestra. Veamos.
Ay, maestra, Se pega. se adhieren. Hay algo que lo atrae. Así es, son las fuerzas electrostáticas. El chiste es moverlo. Ay, ay, ay. Ahí Muy está, bien. mire. Híjole, maestra, Le tiene gané. usted mayor experiencia. Anoten sus observaciones en la libreta. Observen cómo se realizó esta actividad experimental para que la realicen en casa con un familiar. Y a partir de esta divertida carrera, expliquen el fenómeno electrostático. Formulen sus conclusiones e ilustren con dibujos o fotografía. Otra manera de que los átomos sean más estables es cuando comparten electrones para formar moléculas. En los organismos vivos hay una diversidad de moléculas. Por ejemplo, la función estructural en nuestro cuerpo depende de moléculas orgánicas compuestas de carbono, como nuestro ácido desoxirribonucleico, ADN y las proteínas. También se forman moléculas inorgánicas más pequeñas, tales como las moléculas de hidrógeno, H2, dióxido de carbono, CO2, y de oxígeno, O2, entre otras. Se pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples, respectivamente. Un ejemplo de esta unión, donde se comparten electrones, es la molécula del agua. Veamos la siguiente imagen. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno, un electrón de valencia. El agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones de valencia con cada hidrógeno, por lo que se completa el número máximo de electrones que pueden tener por órbita. 2 electrones para el hidrógeno y 8 para el oxígeno. Esto hace que una molécula de agua sea mucho más estable de lo que son los átomos de cada elemento que la componen. En general, la electronegatividad relativa de los átomos en un enlace, es decir, su tendencia a atraer los electrones, determinará si el enlace es polar o no polar. Siempre que un elemento sea ligeramente más electronegativo que otro, el enlace entre ellos será polar. Esto significa que uno de sus extremos tendrá una carga parcialmente positiva y el otro una carga parcialmente negativa. En cambio, en el enlace no polar, los átomos que se unen tienen una electronegatividad similar. Les proponemos el siguiente reto. Elaboren un diagrama, mapa mental, mapa conceptual, la B de Bowen, el cuadro sinóptico o un comparativo. Deben incluir los siguientes términos: enlace químico, ion, catión, anión, electrostática, compartición de electrones, transferencia de electrones, polar, no polar, electrones de valencia y órbitas. ¿Qué les parece si llevamos a cabo una actividad experimental donde a partir de la temperatura de fusión identificamos la diferencia entre compuestos iónicos y moleculares? Maestro, ¿cómo podría saber cuál es la sal y cuál el azúcar? Fácil, maestra, probándola. Maestro, no. No se me adelante. Todavía no terminó de dar la indicación. El reto es sin probarla. No sé, pero se me ocurre... Acepto. No sé cómo hacerle. Es muy fácil. En la espátula vamos a colocar una sustancia y posteriormente vamos a ver qué sucede con la lámpara de alcohol. ¿Puede encender la lámpara de alcohol? Con gusto, maestra. Excelente. Ahí está, maestra. Vamos a poner en la espátula un poco de la sustancia que tenemos aquí. Usted no debe de ver de qué se trata. Ay, maestra. A ver. La ponemos al calor de nuestra lámpara de alcohol. ¿Ok?
¿Qué cree que suceda con esta sustancia? Pues nada, maestra, se va a quedar igual. ¿Usted cree que se quede igual? Yo digo, ¿Ya vio creo lo que que está? no. No, está ocurriendo un cambio. ¿Qué está sucediendo, maestro? Se está volviendo líquida, maestra, y está aumentando su temperatura. Está aumentando la temperatura de fusión. Vamos a ver qué sucede con la otra. ¿Me detiene esta para no Con gusto, quemar maestra. aquí? Observemos qué sucede. ¡Ay, huele muy rico! Sí. Veamos qué sucede con la otra. Ponemos la sustancia y la vamos a poner también al calor. ¿Qué cree que pase ahora? Lo mismo, se va a ¿Usted cree? empezar a ser líquida. Vamos a ver si es cierto. Pues Se va a hasta hacer ahorita- líquida. Pues hasta ahorita no hay ningún cambio, maestro. ¿Y qué cree? No va a haber un cambio. ¿Por qué, maestra? Ahorita lo va a ver. Mire, Sigue igual. sigue igual, mejor la espátula es la que está generando calor. Es verdad, los compuestos iónicos tienen temperatura de fusión alta, mientras que los compuestos moleculares, su temperatura de fusión es baja, por lo que pasará del estado sólido al estado líquido con mayor rapidez. ¿Qué sustancia es un compuesto iónico? La sal. ¿Cuál sustancia es un compuesto molecular? El azúcar. Ahora, utilizamos las mismas sustancias disueltas en agua y usamos un circuito eléctrico. ¿Pueden identificar cuál conduce la corriente eléctrica? Exacto. La Hagámoslo, sal. maestra. Vamos a hacerlo. Vamos a mezclar agua Muy con bien. sal, Y ahora agua con azúcar. agua con azúcar. Vamos a disolverla lo más que se pueda. Si es una solución saturada, mucho mejor. ¿Qué le parece así, maestro? Sí, maestra, excelente. Ahora hagamos lo siguiente. Para que se cierre el circuito, veamos qué sucede. Me parece. ¿Con cuál Adelante. empezamos? Con el azúcar. Muy bien. No pasa No nada. pasa nada, maestra. A ver qué pasa con el agua con sal. Ahora el agua con sal. Conduce la corriente eléctrica. Conduce la corriente eléctrica. Exacto. La sal, en disolución, conduce la corriente eléctrica debido a que una propiedad de los compuestos iónicos es ser conductores de la corriente eléctrica en disolución. Las interacciones entre átomos pueden ser la transferencia de electrones. Se forman uniones debido a la atracción de átomos que tienen cargas eléctricas opuestas. O bien, la compartición de electrones. Este tipo de interacciones favorecen la formación de moléculas de átomos iguales o diferentes. Es evidente cómo los enlaces químicos están presentes en la vida cotidiana. Un ejemplo es la pila eléctrica, de suma importancia porque es un dispositivo que transforma la energía química en eléctrica, debido a que contiene un electrolito, que puede encontrarse en estado sólido o líquido, además de un electrodo positivo y otro negativo. Los electrolitos son compuestos iónicos. Los avances tecnológicos en el desarrollo de pilas han sido significativos. La intención es que sean amigables con el medio ambiente. Una alternativa son las pilas solares. Se elaboran con un cristal del elemento silicio. Los avances tecnológicos relacionados con las pilas son de suma importancia, pues son aprovechadas en los vehículos espaciales y en aviones. Recuerden que las sustancias están formadas por uniones de átomos de iguales o distintos elementos, los cuales se mantienen unidos por una fuerza de atracción conocida como enlace químico. Estudiar la naturaleza de los enlaces químicos permite predecir el comportamiento de diferentes compuestos con base en las propiedades del tipo de enlace que se forme. Existen diferentes tipos de enlace, los que dependen de los elementos que participen. Los átomos
Se unen porque no son estables cuando están libres. Al unirse con otros, les permite tener mayor estabilidad. Un enlace químico, por tanto, se produce como resultado de la interacción electrostática. Esta situación de mayor estabilidad se da cuando el número de electrones que tienen los átomos en su nivel más alejado del núcleo es igual a 8, estructura que coincide con el de los gases nobles. Este principio recibe el nombre de regla del octeto. Les recomendamos leer Las nanoaventuras del maestro Fonseca de Jesús Antonio del Río y que encontrarán en la colección de los libros del Rincón. La química es como el arte. Por ambos caminos se desarrolla el ingenio y la creatividad. Con la química puedes cambiar el orden de los átomos y crear realidades que no existían. Jean-Marie Pierre Lehn. El tiempo se nos ha agotado, pero las ganas de aprender continúan. Nos vemos pronto aquí, en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5530.